Muy bien, iniciemos. Mi nombre es Eduardo Rivadeneira y soy el especialista de soluciones de desarrollo de Microsoft México y hoy vamos a estar platicando sobre la modernización del área de desarrollo. Vamos a hablar de metodologías ágiles y de mejores procesos y cómo estos procesos pueden ayudarnos a ser más productivos, ser más eficientes y sobre todo controlar mejor el área de desarrollo. Esta sesión no vamos a discutir código ni características muy avanzadas de programación, sino el objetivo es dar el marco normativo de gobernabilidad del área de desarrollo y mapearlo a las herramientas de Visual Studio, de cómo podemos utilizarlas para administrar, controlar y tener todo nuestro software desde que nace la idea hasta que está en producción, hasta que ya sale a producción. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es hablar de transformación. Cuando hablamos de transformación, tenemos tres, tres rubros que podemos hablar de la transformación y tres partes que interactúan con la transformación. La primera es personas. Nosotros sabemos que eh, las personas son una parte muy importante de nuestras organizaciones. Si las personas no utilizan la tecnología, pues la tecnología no sirve de nada, ¿no? Son los que dictan el paso de la tecnología y son los que utilizan esta tecnología. Entonces, tenemos personas, tanto las personas que podemos llamar el usuario final y las personas de TI. Tenemos la parte de procesos, donde podemos hablar de los diferentes tipos de procesos de TI, por ejemplo, desde cómo se libera una aplicación, cómo se libera una actualización, o los procesos de los usuarios finales, ¿no? De cómo levantan un ticket de soporte, cómo utilizan la tecnología. Y precisamente nos lleva al tercer paso, que es tecnología, ¿no? Que la tecnología es lo que vamos a estar usando para aumentar la productividad. Entonces, cuando hablamos de transformación y de estos tres pilares, vemos que hay tres formas de tener una transformación. La primera es la conservadora, no hacer nada, quedarme como estoy hoy en día. Las personas siguen usando la misma tecnología, siguen usando los procesos que tienen desde hace mucho tiempo y siguen usando la misma tecnología. Ejemplo, empresas que siguen usando, por ejemplo, Windows XP. XP, pues, es un sistema operativo muy bueno, pero es un sistema operativo muy bueno de hace 12 años. Entonces, eso nos va a dar un sistema operativo estable, porque es muy conocido desde hace tanto tiempo, pero nos va a dar problemas con las nuevas tecnologías. Entonces, también el problema de ser tan conservadores es que muchas veces si quiero migrar un sistema operativo de hace 12 años a la actualidad, pues me va a costar mucho más trabajo que haberlo migrado poco a poco, ¿no? Tenemos el otro extremo, que es el modo radical de conocemos empresas que pues corren a todo el personal y meten a personal nuevo que conozca las nuevas tecnologías, tiran todos los procesos, implementan procesos nuevos y tiran toda la tecnología y ponen tecnología nueva. Esto también creo que es muy radical, pero también lo hemos visto un par de veces en algunas empresas. Lo que nosotros vemos es todo el tema de un punto más intermedio, donde traer experiencias nuevas a los equipos y a las personas que ya lo conocen. Traer tecnología que sepan usar, que las áreas de sistemas puedan implementar de una forma fácil, que sea muy eficiente y muy fácil de implementar. Mejores procesos y sobre todo procesos con las herramientas que ya conocen. Entonces, las herramientas que todo el mundo conoce, pues siempre aterrizamos al famoso Excel, ¿no? Muchos de los procesos y muchas de las partes de la tecnología, pues se basa en herramientas basadas en Office y la idea de estas tecnologías nuevas es que estén basadas en estas aplicaciones. Y luego tecnología, tener tecnología que me permita poder moverme, por ejemplo, entre la nube pública, la nube privada, servicios en mi empresa, o poder desarrollar diferentes tipos de aplicaciones para diferentes tipos de dispositivos, ¿no? Entonces, lo que Microsoft hace con respecto a este nuevo cambio tecnológico de
de transformación, podemos verlo y nos vamos a enfocar al tema de desarrollo y al área de desarrollo como el Modern Application Lifecycle Management, este ciclo de vida moderno de las aplicaciones, donde vemos que ahora las aplicaciones requieren ser más rápidas que antes, ¿no? Antes yo podía desarrollar y tardarme en desarrollar una aplicación un año y no pasaba nada. Ahora necesitamos tener aplicaciones más rápidas, mucho más constantes y en menor tiempo, ¿no? Los usuarios nos piden estos cambios. Entonces, vemos también nuevas tecnologías, por ejemplo, tecnologías en dispositivos móviles, tecnologías en PCs, en laptops, en teléfonos, y vemos una gama mucho más amplia de estos dispositivos en donde desarrollar. Por eso vemos tres pilares. Primero, modernización del área de TI, integración de los equipos, y cuando hablamos de integración de los equipos hablamos, por ejemplo, de la integración de los equipos de desarrollo, pero ¿cómo alineo mi equipo de desarrollo? ¿Y cómo lo alineo, por ejemplo, con el área usuaria o con el área de sistemas, ¿no? O con el área de operaciones? Muchas veces, aunque el desarrollo está en el área de operaciones o en el área de TI, son vistos como una entidad aparte. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa relación a nivel tecnológica? Y vamos a platicar un poco de esto, ¿no? Todo lo que vamos a ver el día de hoy es parte de la familia de la sección de MCDN. Vamos a hablar particularmente de Team Foundation Server. Team Foundation Server es la tecnología base que vamos a estar utilizando para todo. Nuestro ciclo de vida de las aplicaciones. Es el que va a controlar los procesos, es el que va a orquestar todos estos procesos y está contenido en MCDN. Vamos a ver otra parte de MCDN que es el software de desarrollo, que en este caso será Visual Studio. Y vamos a ver cuatro partes de Visual Studio, cuatro herramientas de Visual Studio. Vamos a estar platicando de Visual Studio Professional para el desarrollador, cómo interactúa con el ciclo de vida de las aplicaciones. Visual Studio Premium para la parte de manejo de proyectos, para el líder de proyectos o lo que se pudiera denominar el Scrum Master. Ultimate para el arquitecto y para la parte de carga de load testing de aplicaciones, y Test Manager para la parte de QA testing. Entonces, cuando hablamos de testers y testing, también lo estamos incluyendo en la parte del ciclo de vida del desarrollo, aunque muchas veces esta área de testing no vive en desarrollo, sino vive en otras áreas, ¿no? Depende mucho el tipo de empresa. Bueno, este es un slide que generalmente uso cuando hacemos referencia a construir una casa, a construir un edificio. ¿Qué es lo primero que necesito? Pues necesito hacer planos y necesito tener todos los diagramas de cómo van a quedar, diagramas funcionales, necesito saber cuáles van a ser los ductos de luz, ductos de agua, cómo va a estar conectados los cuartos, cuál va a ser la movilidad, y por eso me remito a la arquitectura, ¿no? Cuando hablo un plano de arquitectura o hacemos diferentes planos de arquitectura, pues siempre tenemos eh, esa, esa necesidad de plasmarlo todo en un papel y ponerlo ya definido para poderlo ejecutar y poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, de la misma forma lo comparo con el software y con la parte de generar código, generar aplicaciones. Vamos a necesitar herramientas que me permitan hacer la arquitectura de la aplicación desde antes que salga a desde antes que el desarrollador empiece a trabajar en la aplicación. Tenemos que generar estos procesos y metodologías y tener nuestras herramientas de arquitectura listas para empezar a trabajar. Bueno, ahora hablando del proceso y más metidos a la materia de procesos y metodologías, vamos a hablar de las áreas funcionales de la ALM, ¿no? En este caso voy a hablar de tres áreas funcionales, pero pudiéramos incluir cuatro o cinco áreas de la ALM. El Application Lifecycle Management, pues vamos a incluir estas tres áreas, que sería administración de proyectos o la PMO, el área de desarrollo para la parte de desarrollo del software tal cual, y el área de operaciones o el área de TI.
Entonces, pudiéramos agregar dos áreas más, por ejemplo, el área usuaria, que estaría arriba de la área de administración de proyectos, o el área de testing. En este caso, testing lo estoy incluyendo dentro de operaciones, pero pudiéramos separar una línea adicional para la parte de testing. Entonces, esas tres áreas funcionales se integran desde que surge la idea para una aplicación. Entonces, desde que alguien dice, quiero una aplicación, empieza a vivir ahí, ¿no? Es donde nace la idea y empiezo a poner, a trabajar todo este modelo. Entonces, lo que vamos a ver es, ya determinamos las tareas funcionales del ALM, lo dividimos en la PMO, en el área de desarrollo y en el área de operaciones. Vamos a aterrizarlo a unos ciclos y procesos de agilidad, donde tengo este proceso de una metodología ágil aplicada con la tecnología, donde la parte principal es la colaboración, donde yo pueda ver desde inicio a fin cómo va el proyecto, por ejemplo. Entonces, cómo actualmente sabemos que el líder de proyecto o la PMO puede ver el estatus de cómo va una aplicación o cómo va un desarrollo. Cómo podemos generar esos reportes y luego se complica mucho el poder tener visibilidad del estado de una aplicación. O otra parte de la colaboración es cómo yo como desarrollador le pido feedback a mi usuario final para saber si lo que estamos haciendo está de forma correcta o no. Vamos a ver todo esto en el modelo de planeación, cuáles son los roles y las responsabilidades que vamos a estar jugando y vamos a estar viendo cómo las herramientas de la plataforma de Visual Studio me van a estar ayudando. Tenemos toda la parte de las experiencias de colaboración, que aquí lo más importante es, cuando hablamos de desarrollo y estar dando código, podemos tener o podemos hablar de cualquier lenguaje de programación o cualquier producto de programación. Aquí por eso hablamos de una experiencia de colaboración, en de no importa qué lenguaje use o qué herramienta use, yo pueda seguir todos los procesos y todas las metodologías que estoy estableciendo. Después vamos a ver un poco de la automatización de las pruebas y las herramientas para hacer estas pruebas, ¿no? Cuando yo estoy generando código necesito herramientas que me ayuden a hacer pruebas funcionales. Estas pruebas funcionales que me permitan saber si mi aplicación está funcionando o no de forma correcta. Puedo llegar a la automatización de pruebas o a lo que se llama carga de el load testing, ¿no? Mandarle una carga de usuarios a una aplicación para verificar si funciona cuando determinado número de usuarios están conectados al mismo tiempo. Después tenemos la parte de poder llevar todo esto a un laboratorio para probarlo y poder manejar este laboratorio de una forma eficiente para poderlo probar y poderlo trabajar, ¿no? Y sobre todo que sea un proceso continuo a través de todo el ciclo de vida de la aplicación. Entonces, para lograr esto, vamos a hablar de roles y responsabilidades. ¿Se acuerdan que en el primer slide lo que pusimos fue todo el tema de personas, procesos y tecnología? Aquí vamos a hablar de la persona. Tenemos las responsabilidades aunadas a los procesos que yo tengo. Entonces, asignamos responsabilidades del rol, que tenemos líder de proyecto, tenemos analista, tenemos arquitecto, tenemos desarrolladores, tenemos QA, y cada uno de estos pues se le va asignando unas actividades para la aplicación, para la parte que tiene que hacer. Una vez que se le asignan estas responsabilidades, ahora sí podemos ver cuáles son esos roles y cuáles son las herramientas que van a estar usando. Por ejemplo, líder de proyecto, puede haber dos tipos de líderes de proyecto. Un líder de proyecto enfocado, por ejemplo, en la PMO, que él va a estar administrando el proyecto desde un tema no técnico, por ejemplo.
o tengo líderes de proyecto funcionales que ellos van a estar liderando el proyecto funcionalmente con el equipo de desarrollo directamente. Entonces, estos dos roles, aunque los dos tienen el nombre de líder de proyecto, tienen funciones diferentes y usan herramientas diferentes. Por ejemplo, aquí el líder de proyecto puede usar un Excel para hacer un seguimiento, o puede usar Project para ver este seguimiento. O si es un líder funcional, puede usar Visual Studio Premium para monitorear los seguimientos, ver los códigos, ver las relaciones y crear los procesos y las metodologías ágiles dentro de Team Foundation Server. Después tenemos el analista, que realmente el objetivo del analista, ¿cuál es? Es obtener la visión, ver los requerimientos, definir los casos de uso y crear los prototipos. Muchas veces cuando estamos hablando del tema de testing, la pregunta es, bueno, ¿y dónde saco los casos de uso? Bueno, los casos de uso se debieron haber definido desde que el analista ve cuáles van a ser los requerimientos de la aplicación. Entonces, por eso tenemos características especiales del analista y como parte de este proceso, ¿no? Vamos a ver ahorita un poco más de las herramientas más con más detalle. Cuando hablamos del arquitecto, hablamos de un rol muy importante, ya lo habíamos mencionado. La arquitectura es una de las partes más importantes para iniciar la planeación y toda la parte de cómo va a quedar toda la arquitectura de mi aplicación. Entonces el arquitecto lo que necesita es diagramar la solución, definir los componentes, establecer capas, validar la arquitectura. Es un rol que tiene que determinar cómo va a quedar la aplicación antes de que esté la aplicación terminada. Entonces aquí lo que necesitamos son herramientas de diseño que me puedan ayudar a estar integradas directamente con el código, y en este caso pues sería Visual Studio Ultimate. Para la parte del desarrollador, bueno, aquí lo que necesito es construir la solución. Necesito verificar el código, tengo que estar tirando código en realidad. Entonces aquí lo que tengo que hacer es tener la conexión con Visual Studio a Team Foundation Server. Aquí puede ser un Visual Studio Pro que me permita la conexión a Team Foundation Server y estar desarrollando y viendo el código. Y por último, el rol que tenemos es el de QA, ¿no? Este rol de testing, que también lo veo en dos sentidos diferentes. Puedo tener un testing básico, que puede ser un testing tipo usuario final, una persona que no sabe de programación, él solamente va a probar la aplicación que funcione a nivel usuario, ¿no? Que dé clic aquí, que dé clic acá y que dé enter. O un tester avanzado, donde a lo mejor lo que necesita son hacer cargas masivas hacia la aplicación, o que requiere hacer automatización de pruebas. Entonces aquí tenemos la herramienta de Test Manager para poder ayudarle con este rol. Entonces, si regresamos a nuestra base de la metodología y de las áreas funcionales, la primera área funcional pues quedamos que era la PMO, ¿no? La parte de la administración de proyectos. Y la administración de proyectos empieza desde donde nace la idea. Alguien dice, tengo una idea. Entonces, la primera parte es el desarrollo del caso de negocio, donde el desarrollo del caso de negocio es ¿qué me conviene más? ¿Comprar la aplicación o desarrollarla? O comprar una y luego ajustarla. Entonces, aquí es donde me va a permitir, muchas veces me va a permitir ya tener esta parte de determinar económicamente si es viable o no es viable una aplicación. Entonces, esta área generalmente, pues, que usa? Pues usa muchas veces Project, ¿no? Para determinar cuántos desarrolladores tengo, cuáles son los insumos que voy a estar manejando, cuáles son los tiempos, costos y beneficios. Entonces, generalmente esta área siempre usa Excel o Project y generalmente no tiene nada que ver con el área de desarrollo. Lo que vamos a ver ahorita es cómo lo integro con el área de desarrollo. Entonces, tenemos la idea se desarrolla el caso de negocio. Y si el caso de negocio es viable para desarrollo, ahora sí se pasa a desarrollo. Pero aquí faltan unos slides. Bueno, eh, lo que vamos a ver con el área de la PMO es que generalmente, como les he comentado, esto lo hacen en Project.
Entonces, con la parte de Project, lo que voy a estar logrando es poder generar mi proyecto desde esta herramienta, voy a estarlo poderlo monitorear y en este caso lo que voy a estar viendo es el avance y lo voy a poder conectar con Team Foundation Server. Cuando yo tengo mi proyecto, yo voy a poder estar monitoreando y voy a estar viendo todo lo que puedo ver con la parte del proyecto. Voy a poder manejar el avance y los reportes del avance del proyecto, porque todo eso lo hace Project. Entonces, lo que hacemos con Team Foundation Server es conectar ese project a Team Foundation Server y que desde ahí se bajen todos los requerimientos que tiene esa aplicación a Team Foundation Server para poder lanzarnos a programar directamente. Una de las ventajas que tengo de la integración con Project al modelo de Team Foundation Server es la parte de reportes de avances, ¿no? Muchas veces la PMO requiere un reporte de avance, se conecta a Team Foundation Server y puede generar el reporte directamente en Excel. Él puede extraer toda esa información y puede publicarla en Excel para poderla manipular o poder generar gráficas mucho más amigables y mucho más fácil que lo que pudiéramos ver en una página web, por ejemplo, ¿no? Ya puede ponerse a jugar con los números. Esta es la parte que saca lo mejor de los dos mundos, ¿no? Saca toda la administración de proyectos con Project y saca toda la información que vamos a estar almacenando con Team Foundation Server para poder reportar avances y para poder verlo de una forma más eficiente. Creo que cuando se generan auditorías de cómo va una aplicación, luego muchas veces es difícil generar un reporte de avance, ¿no? Aquí con las herramientas combinadas de Office, Project y Team Foundation Server va a ser mucho más eficiente poder reportar esto. Y ahorita vamos a ver cómo toda esta información viene de Team Foundation Server. Ahora ya hablamos un poquito de la PMO. Ahora ya se generó el proyecto, ya se generó el project, ya se generó la información. Ahora esto se baja al área de desarrollo. Cuando se baja al área de desarrollo, tenemos aquí este que es el SDLC versión 1, esta es mi versión del software, esta es mi versión 1 del software, ¿no? Esa línea verde que tengo aquí es lo que va a durar, el tiempo que dura el desarrollo de mi aplicación. Y ese tiempo lo voy a dividir en iteraciones, o si lo queremos ver de otra forma, en sprints. Voy a tener iteraciones, donde una iteración, el objetivo, por ejemplo, es tener una iteración mensual, donde en un mes yo voy a entregar una parte del código y este código es funcional, donde parte de esta iteración es que los desarrolladores inviertan ese tiempo en las características que yo determino y al final de ese mes yo pueda entregarle algo al usuario final y al tester para que lo prueben y que vean que se verifique la funcionalidad. Entonces, esto me va a ayudar a que en este periodo de tiempo de esta iteración sea más corto y yo tenga mayor interacción con los demás grupos de la empresa, ¿no? Muchas veces tardamos un año haciendo una aplicación y cuando se le damos al usuario final, el usuario final resulta que dice así no la quería, así no era, así no me gusta. Entonces, si lo incluimos en estas iteraciones más cortas, podemos tener ese feedback de una forma mucho más rápida y más eficiente. Entonces, vamos a hablar de este proceso de desarrollo, esta línea verde que nos está llevando aquí, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos del desarrollo, ya nos bajaron el proyecto de la PMO. Ahora yo lo que hago como arquitecto, o lo que hacemos el grupo con la parte de arquitectura, es empezar a diagramar los casos de uso, cómo va a funcionar la aplicación, cuál va a ser el uso que va a tener esta aplicación. Después tenemos los diagramas de las actividades, aquí es donde tenemos las decisiones de cómo mi aplicación va a funcionar, qué debe pasar cuando le doy clic acá, qué debe pasar cuando le doy clic acá y a dónde me debe llevar. También debo tener empiezo aquí a diagramar cuáles van a ser las clases que voy a utilizar en mi código y cuáles van a ser los componentes, el diagrama de componentes que voy a llevar. De esta forma voy a poder hacer que todos los desarrolladores sepan
¿Cómo va a quedar mi aplicación? Desde antes que empezara a tener código. Yo voy a poder integrarlo. Y lo más importante es todo esto que estoy haciendo de diagramación, lo integro a Team Foundation Server. Por lo tanto, está integrado o se integra a mi desarrollo. Cuando el desarrollador abre su Visual Studio, yo puedo mandarle tareas ya directamente desde los diagramas UML que estoy generando con Visual Studio Ultimate. Entonces, esto me da mucho mayor flexibilidad. Antes o hace un par de años, pues yo lo hacía en una servilleta o lo hacía en un Visio, ¿no? Entonces, pero el problema de ponerlo así es después cómo lo transferimos a estos sistemas y cómo hacemos que sea funcional, que tengamos o que eso se pueda convertir en código funcional. La respuesta es con este modelaje de UML que tiene Visual Studio Ultimate con las herramientas de arquitectura. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, lo que empezamos ya es a meternos a cómo va a quedar la aplicación. Tenemos nuestros diagramas de arquitectura donde digo, esas son las capas que va a tener mi aplicación, así se van a generar estas capas y así van a tener esta arquitectura, y esas son las dependencias que va a tener contra toda mi aplicación. Y lo más importante es validar la arquitectura. Cuando definimos una arquitectura, tenemos que estar constantemente validando que los desarrolladores cumplan la arquitectura. Si no, vamos a tener el problema de que no sabemos si el desarrollador está cumpliendo con las normas que estableció el arquitecto o no. Entonces, yo tengo partes que puedo solamente aceptar si cumple con la arquitectura. Si no cumple con la arquitectura, que no acepte el código que el desarrollador está generando. Entonces, de esta forma, yo voy a poder trabajar con una solución mucho más eficiente y voy a poder después explorar qué es lo que está pasando con el código y poder encontrar dentro de miles o no sé, supongamos una aplicación tiene 10,000 líneas de código, con estas herramientas después voy a poder verificar y poder explorar toda esta parte, ¿no? Yo voy a poder con las herramientas de arquitectura pues poder explorar ya cuando el código ya está en producción. Imagínense que ya el código ya tiene un año que está trabajando y después necesito encontrar ciertas partes y necesito saber cómo se integra. Bueno, pues esto lo voy viendo de esta parte, ¿no? Esta parte de arquitectura y de exploración me va a permitir crear diagramas de forma automática para verlo de forma visual. Muchas veces cuando vemos el código o cuando tenemos el código no es tan fácil de interpretar, pero si lo vemos de una forma visual podemos hacer la diagramación tanto antes como después de que el código ya está ahí existente, ¿no? Ya la PMO bajó el proyecto, ya se hizo la arquitectura. Ahora hablemos más enfocado al área de desarrollo. ¿Qué es lo que estaríamos viendo aquí? Aquí, cuando empieza el equipo de desarrollo a trabajar, lo primero que tenemos es el Team Foundation Server. Esta es la ventana de Team Foundation Server. Y lo que me va a decir aquí es cuántos desarrolladores tengo, cuántos backlogs tengo, cuántos días, cuántos feedbacks, toda la información de mi tablero de control del área de desarrollo lo voy a ver de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, en esta slide tengo una iteración que dura una semana. Los equipos más avanzados tienen iteraciones de una semana, ¿no? Que usan esta metodología más avanzada porque cada semana se reúnen y cada semana van viendo todas las tareas y se van alineando a esas iteraciones. Y si ven aquí tenemos el burn down que me va especificando si mi aplicación se va a terminar a tiempo o no se va a terminar a tiempo. Entonces, a partir de aquí yo me puedo ya meter al manejo de características. Cuando el área de la PMO definió las características de la aplicación, seguramente no definió los componentes de la aplicación. Por ejemplo, ellos pusieron una ventana de usuario. Esa es la característica. Pero ya las especificaciones seguramente no se pusieron en la PMO. Esto lo hace el analista y aquí lo que vamos poniendo es los product backlogs. Voy diciendo, ok, tengo una ventana de login y la ventana de login debe tener una validación de password, debe tener todas estas características y todo eso lo voy aterrizando a Team Foundation Server. Entonces, desde aquí yo puedo ya tener todas las características que tiene que tener mi aplicación. Y en estas juntas de alineación, que supongamos que sea una vez a la semana, todos los lunes, llegamos el lunes y vemos
en esa iteración qué es lo que tenemos que hacer de todas esas características esta semana, y aquí es donde el líder de proyecto asigna esas tareas y cada persona del proyecto toma cada una de estas tareas y la ejecuta. Entonces, estas tareas van de la mano con algo que le llamamos un esfuerzo. En la herramienta dice effort, aquí es el esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo requiere una tarea que definimos en esa iteración, ¿no? Entonces yo aquí voy teniendo mi backlog, voy viendo cuál es el estado de la tarea y voy viendo cuál es el esfuerzo, que puede ser 5 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y de esta forma yo puedo ir determinando y asignando estas tareas a mi grupo de desarrolladores. Y ya que tengo estas tareas, voy poniéndoselo a los sprints. Entonces, cada sprint o cada iteración le voy metiendo determinados product backlogs a cada desarrollador, determinadas tareas a cada desarrollador, y aquí en este tablero de control voy a saber si el desarrollador tiene la capacidad o el horario para hacerlo. Por ejemplo, yo le voy a asignar 8 tareas a un desarrollador y cada tarea dura 5 horas, pues son 40 horas en una semana, entonces puede ser que sí esté dentro del rango aceptable de trabajo, ¿no? Pero si le voy a asignar 8 tareas y cada tarea dura 10 horas, para una semana no lo va a hacer el desarrollador, no va a llegarlo a tiempo. Y desde aquí, ya que empezamos a asignar las tareas, me va avisando quién sí está en tiempos y quién no, o quién tiene de más tareas y puedo moverlas a otra semana, o bueno, a otro sprint, o puedo moverlo a otro desarrollador que tenga ese tiempo disponible, ¿no? Entonces esas herramientas son muy amigables, muy flexibles para que el equipo pueda usarlos de una forma muy eficiente. Otra parte importante cuando empezamos ya con estos procesos es el storyboard. Ya tengo la captura de los requerimientos de cómo mi aplicación va a quedar, pero muchas veces lo que tenemos que hacer es capturar los requerimientos de una forma visual, hacer un storyboard de la aplicación, crear esta aplicación visible, y para esto vamos a interactuarlo con PowerPoint. En PowerPoint yo voy a diseñar cómo se vería la aplicación. No es el diseño final, no es el código. Lo que voy a hacer es dibujar mi aplicación en PowerPoint. Entonces, ya que tengo dibujada mi aplicación con PowerPoint, voy con el usuario y defino con él si esto es lo que quiere o no lo quiere. Muchas veces lo que nos pasa es que tenemos a un diseñador gráfico o los programadores hacen la interfaz gráfica y vamos con el usuario final, y el usuario final no es lo que quiere, o no le gusta, o no le gustan los colores, o no le gusta la forma, o no le gusta algo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del storyboard, yo lo que hago es determinar cómo va a quedar la aplicación antes de que empezar a meterle código o antes de empezar a meter diseño. Entonces, yo defino cómo va a quedar esta aplicación desde PowerPoint y se la puedo mostrar al usuario. Entonces, puedo ya generar una interacción con el usuario, puedo mandársela a través de un Foundation Server o a través de un correo, o se la puedo llevar o puedo determinar para ver si él autoriza o no esta interfaz gráfica. O también me puede servir para que cuando el proyecto está llevado por muchos desarrolladores, todos los desarrolladores sepan qué es el resultado final, cómo va a quedar la vista final de mi aplicación, ¿no? Y no todos me hagan algo diferente, sino que todos estén totalmente alineados. Entonces, todo esto toda esta parte se va muy alineada con los work items que teníamos al principio, ¿no? Yo definí las tareas que tenía que tener, esto lo amarro con la interfaz, con el storyboard que tengo, y va totalmente casado con Team Foundation Server. Entonces puedo llevar estos backlogs directamente casados entre lo que debe ser el storyboard de mi aplicación, cómo va a quedar, con las tareas que está haciendo el desarrollador. Entonces, hemos hablado de pedir feedback, ¿no? Hemos hablado de cómo le pido feedback al usuario. Team Foundation Server tiene una herramienta de request feedback, donde yo puedo pedir determinados tipos de feedback al usuario o al tester o a diferentes personas. Y cuando yo solicito el feedback a través de Team Foundation Server,
lo que me va a hacer es tener un correo electrónico similar a este. Este es un template, ustedes pueden personalizar este template y le llegaría el feedback a esta persona. Vamos a suponer que en este caso el feedback es para que pruebe una funcionalidad que estamos desarrollando en nuestro Spring. Entonces le llega el feedback por correo al usuario, el usuario lo abre y le va a aparecer esta ventanita de feedback del lado izquierdo mientras él ve la aplicación. Entonces él va viendo los pasos que podría hacer para probarla y él puede capturar la pantalla o puede capturar audio para darnos algún comentario o para ver lo que está pasando. Entonces él puede darle clic, moverle, verlo y si se dan cuenta, aquí lo más importante es que mi aplicación es igual al storyboard y el usuario puede ir dando clic a lo que yo estoy definiendo y todo eso se puede guardar. Entonces, por ejemplo, si hay un error o hay algo que no le gustó al usuario, puedo corregirlo desde ese momento y no tengo que esperar al final del proyecto para corregirlo. Entonces, se vuelve una forma muy eficiente para yo poder estar viendo el feedback y poder estar tanto solicitando al usuario que me dé esta interacción, ¿no? Entonces, ahora veamos un área también dentro de operaciones, ¿no? Operaciones, en este caso yo estoy incluyendo la parte de testing y QA dentro de operaciones. Y lo que estoy fijando es que testing y QA va antes de que la aplicación se implemente en producción. Entonces, como les comentaba al principio, hay empresas que tienen el área de testing en desarrollo, entonces iría en la parte verde. Hay otras empresas que lo tienen un área completamente independiente y otras que las tienen en las áreas de TI. Esto varía mucho de empresa a empresa. Aquí asumimos que QA está dentro de operaciones. Entonces, tenemos el mismo proceso, pero lo que vamos a ver ahora es cómo dentro de la parte de testing tenemos herramientas que me van a permitir ver, hacer estos casos de uso, hacer pruebas automatizadas o hacer pruebas de carga hacia mi aplicación. Entonces, tenemos herramientas como es la parte de Performance on Load Testing, donde por ejemplo yo voy a poder hacer una prueba de carga. Entonces, en esta prueba de carga, yo lo que hago es, por ejemplo, es una aplicación web y yo grabo cuáles van a ser los pasos que tiene que hacer mi prueba. Empiezo a determinar, darle clic acá, poner información aquí, todo lo que yo necesite de esa prueba funcional. Lo voy a grabar y después yo puedo meterle parámetros de control para que se haga esta carga, esta prueba de carga. Después lo que voy a tener es, le voy a decir con cuántos usuarios quiero que haga esta prueba. Por ejemplo, quiero en este slide dice que con 25 usuarios, ¿no? Pero por ejemplo, yo quiero determinar que mi aplicación web o mi sitio web funciona con 100 usuarios concurrentes. Ustedes determinan el número de usuarios que van a utilizar para esta prueba de carga. Y también puede ser eh, pausada. Por ejemplo, yo le puedo decir, quiero que cada minuto le metas 10 usuarios hasta que llegue a 1000, por ejemplo. A ver si con 1000 usuarios mi aplicación funciona, ¿no? O hasta cuántos funciona. Entonces, esto me da una libertad bastante grande para poder hacer estas pruebas de carga. Solamente aquí como consejo, no le lancen 1000 usuarios de testing a un servidor en producción porque lo pueden tirar. Entonces, esta aplicación puede llegar a generar demasiada carga hacia un servidor. ¿Por qué? Porque simula 1000 usuarios conectándose al servidor, lo que significa 1000 sockets abiertos, ¿no? Entonces, esto generalmente lo recomiendo que se haga más hacia el laboratorio o en horas que podamos tener esas ventanas de mantenimiento. Y lo que voy a tener al final pues es el resultado de cómo funcionó mi aplicación cuando le mandé los 25 usuarios concurrentes, ¿no? Voy a estar monitoreando y voy a estar viendo cómo tengo esto. Esta información me la va a dar porque me va a llevar, voy a tener un agente que monitorea todas estas operaciones y todas estas cargas. Entonces, el resultado final pues se vuelve mucho
más eficiente para saber dónde falló, por qué falló y cómo falló. O si fue exitoso y si el servidor realmente funciona como lo esperamos, ¿no? Tenemos también el soporte para aplicaciones tipo que viven en SharePoint. Bueno, ahora hablemos de otra parte que es eh, otras pruebas. La solución de testing, con la parte de los planes de testing. Aquí vamos a hablar de otro producto que se llama Test Manager con el Testing Center. Con el Testing Center yo lo que voy a poder hacer es, bueno, tener todos esos casos de uso que se determinaron al principio de mi aplicación. Yo los voy a tener aquí documentados, voy a poder ver esta parte de cuáles son los casos de uso, cuáles son los pasos que tengo que seguir para el caso de uso, y voy a guardar toda la documentación que está aquí. Esto es muy útil para el tema de pruebas funcionales o para el tema de auditorías, ¿no? Entonces, aquí cuando yo uso el Test Manager, yo voy a poder grabar todo lo que el usuario está haciendo, todo lo que el tester está haciendo. Voy a poder grabar cuando le dé clic acá, cuando movió el mouse, cuando abrió el browser. Y sobre todo voy a poder grabar los datos funcionales de la computadora, qué procesador, qué memoria, qué DLL estaban funcionando en ese momento. Muchas veces cuando hacemos una prueba, y si la prueba la hace el desarrollador, generalmente la aplicación funciona bien. Pero ¿qué pasa cuando esa prueba se mueve a un usuario final? Entonces, cuando se mueve el usuario final, pues a lo mejor la computadora no tiene las mismas características o tiene otras aplicaciones y muchas veces una aplicación puede chocar con otra, ¿no? Entonces, con Test Manager yo puedo empezar a correr todas estas pruebas y tener esos diagnósticos de una forma muy eficiente. Y sobre todo, se guardan en Team Foundation Server y desde aquí puedo notificar al desarrollador dónde está el problema. Entonces yo puedo recolectar todos los diagnósticos de los errores, puedo recolectar el level log de la computadora, puedo conectarlo a IntelliTrace de Visual Studio para saber exactamente cuál fue la línea de código que tuvo el error, puedo conectar muchas veces cuando tenemos un error en el código, encontrar la línea, es el debug, es un poco más complicado, pero si lo hago con IntelliTrace, pues definitivamente me va a decir exactamente dónde estoy viendo estos errores, ¿no? Y sobre todo, guardar qué fue lo que el usuario hizo. Dio clic acá, clic acá, clic acá. Esto lo puedo grabar y después puedo reproducirlo para ver cómo quedó. Puedo verlo en video, puedo ver el video cómo lo hizo, o puedo recorrer los pasos nuevamente para saber qué fue lo hizo y dónde falló. Esto nos lleva a la automatización de pruebas. En la automatización de pruebas, lo que yo voy a tener es por ejemplo, ya tengo una prueba guardada o puedo generar una prueba nueva donde le doy clic acá, clic en el botón, clic en la foto, muevo cualquier información y todo esto lo voy grabando. Y puedo hacer pruebas exploratorias para ver dónde está generando los errores o dónde es donde está viendo todo esto. Y esto lo guardo en Team Foundation Server, pero lo voy a hacer desde Test Manager. ¿Por qué? Porque asumo que el que está haciendo las pruebas no es un desarrollador, es una persona que se dedica exclusivamente a testing. Si el que hace las pruebas es un desarrollador, esto lo puedo hacer con Visual Studio, con la parte de Code UI Testing, donde tengo una parte de herramientas de testing integradas a Visual Studio y pueden ser test más enfocados hacia el código, ¿no? Entonces yo puedo tanto grabar como reusar estas pruebas y ver dónde está el error. Entonces tengo herramientas de testing tanto para personas que no son testers como para personas que son testers y personas que son desarrolladores. Puedo cumplir las partes de las dos normas, puedo guardar el código, puedo guardar lo que están haciendo y puedo generar hasta videos para después ver qué fue lo que pasó, o puedo generar los scripts para reproducir los errores después. Una de las herramientas que nos va a ayudar mucho para facilitar todo este tipo de partes es el Code Review. Con el Code Review lo que voy a poder es
revisar estos códigos y revisar los cambios, quién hizo los cambios, cuándo hicieron los cambios, y va muy amarrado y muy de la mano con el control de versiones. Cuando yo guardo el control de versiones en Team Foundation Server, bueno, cuando estoy usando ese control de versiones, yo después puedo usar el code review para analizar dos códigos, dos versiones de mi código y comparar cuáles son las diferencias de este código, y puedo saber quién lo cambió, cuándo lo cambió y si tiene que ver con los errores que tuve después, ¿no? Con esta parte del code review, aparte que puedo revisar el código, puedo tener interacción con mi equipo en lo que le llamamos el Team Room Integration. En el Team Room, lo que hago es poner un foro tipo Facebook, si lo queremos ver así. Es un foro donde todos los desarrolladores o los que están en ese equipo pueden ir publicando el estatus. En lugar de que lo publiquen en Facebook o en Twitter, pueden publicar su estatus de la aplicación directamente en esta parte y pueden ir dando los comentarios, pueden poner las pruebas o pueden poner lo que ellos quieran, pero en un ambiente controlado dentro de la empresa. Esto me va a ayudar mucho a que puedan darse o tener esa interacción entre desarrolladores, ¿no? Muchas veces, aunque el desarrollador está en el mismo piso, en la misma sala, en el mismo cuarto y lado a lado, no se hablan. Si lo hacemos en esta parte del Team Room, aparte de que todo va fluyendo en esta parte, todo queda documentado y se va integrando con Team Foundation Server. Entonces, ya pasamos todo el proceso, desde que se pasó a Project, se pasó a arquitectura, tiramos código, se levantaron los requerimientos, se hicieron las actividades, se hicieron las pruebas, se automatizaron pruebas, se hicieron revisiones de código. Ahora, ¿qué pasa cuando ya lo voy a sacar a producción? Ya mi aplicación funciona, sabemos que el testing ya lo autorizó y ahora lo vamos a sacar a producción. Tenemos una herramienta que se llama Release Management. El Release Management va a ser este proceso donde yo voy a liberar de desarrollo a producción, donde voy a pasar desde que escribo mi código hasta las áreas de pruebas y sacarlo a producción. Algo importante que tengo con el Release Manager, número uno, es automatizar. Yo puedo automatizar los flujos de trabajo de cómo mi aplicación se va a liberar en producción. Entonces muchas veces determinamos cuando el código se actualiza, lo pongo en un servidor y se lo doy a operaciones y operaciones tiene que instalarlo en los servidores. Con Release Manager yo instalo un agente en esos servidores y el código se va a instalar de forma automática basado en estos flujos o en estos procesos. Yo determino o voy creando estos flujos con Release Manager. Release Manager es una consola que es parte de la familia de Visual Studio. No viene con Visual Studio. En Ultimate sí viene, pero si no tienen Ultimate, es una consola aparte que se integra con Team Foundation Server y me va a permitir tener toda esta parte. Aparte de la consola, tengo unos agentes que se instalan en los servidores, que tengo agentes para servidores estándar y agentes para servidores virtualizados. Entonces, yo cuando genero estos flujos, algo que es muy común es la colaboración. Pedir la autorización de una persona para que se instale esa versión o ese software. Yo cuando ya genero mis flujos de trabajo, mis flujos de autorización, esta herramienta le va a llegar un correo a la persona que tiene que autorizar que la aplicación se instale. Entonces yo voy a empezar a determinar cómo este flujo de trabajo, quién lo va a autorizar, cómo lo va a autorizar. Entonces le llegaría un correo y él puede aprobarlo o no puede aprobarlo. Y se mete a este Team Foundation Server y desde aquí puede aprobar que esta actualización o que esta aplicación se instale en mis servidores de producción. Entonces, con esta integración que tiene con Team Foundation Server, lo que tengo es controlo todo el código desde que lo planeé, lo desarrollé, lo probé, hasta que se va a producción. Y esto va a ser muy útil con el control de versiones, porque muchas veces la aplicación que se instala es la 1.1 y después tiene que instalarse la 1.2 o la 1.3. Entonces, la integración con Team Foundation Server, el control de versiones y el Release Management me va a permitir tener ese control muy específico del control de versión y cuál es el software que se va a instalar. Algo muy importante que no está aquí en el slide es si algo falla, porque siempre tenemos que tener el plan B, ¿qué pasa si falla? Release Manager tiene la capacidad de desinstalar el código y regresar el servidor al estado anterior. Entonces, si hubo un problema, le doy, digamos, un rollback y el servidor sigue trabajando como estaba antes de que instalara esta aplicación.
Y Release Management lo que me va a dar es toda esta parte de monitoreo de la aplicación y sobre todo cuando ya está en producción, si se instaló y si funcionó o falló. Desde aquí de hecho me puede decir si la aplicación falla. Si la aplicación falla, el agente va a reconfigurar todo para regresar la aplicación a Team Foundation Server y avisarme que hubo un error, ¿no? Otra de las partes que tenemos como este proceso, y lo dejé para esta parte del final porque no todas las empresas lo utilizan, es la parte del manejo de laboratorio. Cuando yo utilizo el área de desarrollo, generalmente voy a necesitar un laboratorio que tenga todos los servidores que tengo que tener en producción, o los servidores donde va a impactar mi código. Entonces tenemos esta parte de Lab Management que se integra con Team Foundation Server. Yo puedo tener un Lab Management o puedo tener un laboratorio de máquinas físicas en mi empresa o puedo tener máquinas virtuales en Azure. Entonces con Lab Management yo voy a poder controlar, por ejemplo, las máquinas virtuales de mi equipo, de mis laboratorios y poderlas prender y apagar para que los desarrolladores puedan instalar todo el código y puedan hacer pruebas. Y sobre todo voy a poder integrar los tests, las automatizaciones de las pruebas sobre estos servidores. Entonces yo voy a poder controlar de forma central estos servidores virtuales, generar pruebas o permitirles el acceso a los desarrolladores. Y cuando termine el desarrollador hacer las pruebas, apagarlos y prenderlos y ver todo el análisis de lo que pasó en ese laboratorio. Aquí solamente como dato interesante, si nosotros levantamos un ambiente de laboratorios con software, por ejemplo, si instala un Windows, un SQL, Exchange, System Center, cualquier software que esté en este laboratorio, el software requiere una licencia. Una de las ventajas de MSDN es que MSDN les da todas las licencias para ese laboratorio. No tienen que comprar una licencia aparte, ya están incluidas dentro de MSDN. Sin importar el número de desarrolladores. Hay dos reglas. Todos los desarrolladores tienen que tener MSDN y ese software solamente puede ser usado para preproducción, que son laboratorios, pruebas y desarrollo. Entonces, lo que vimos ahorita en esta hora fue cómo sigo todo este proceso desde la planeación, desarrollo, pruebas y release de mi aplicación. Y todo con un enfoque de colaboración, que creo que esta es la parte más valiosa de la plataforma. Permitirme que el área de QA, bueno, el área de la PMO se integre con Project y que el área de desarrollo se integre con Visual Studio y el área de desarrollo se integre con Test Manager y el área de TI con el área de Release Manager. Entonces me va a permitir que haya una integración completa. Somos una plataforma que tiene toda la integración de principio a fin en el manejo de las aplicaciones. Entonces, todos estos procesos que controla Team Foundation Server pueden ser de dos formas. Tenemos Team Foundation Server, el servidor tradicional que se instala en sus aplicaciones, que tiene Lab Management, Release Manager, Log Testing, SharePoint, y que podemos instalarle Project Server y System Center, ¿no? Que me permite tener todas las metodologías ágiles y personalizarlos. Pero tenemos una segunda opción que es Visual Studio en la nube, que se llama Visual Studio Online. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen equipos de desarrollo más pequeños o dispersos geográficamente, trabajar con Visual Studio Online, que es Team Foundation Server, les va a permitir tener esta parte. Ahorita tener un Visual Studio Online se vuelve conveniente para los que tienen que tener un servidor de menos de 5 personas y que están geográficamente dispersos, ¿no? Si quiero personalizar el contenido de mi Team Foundation Server, sí tiene que ser el on-premise. En la nube no se puede modificar, ¿no? Entonces, todo lo que estuvimos platicando en esta presentación, aquí están los productos de los que estuvimos platicando. Tenemos Visual Studio en diferentes versiones. Entonces, quedamos que para el que va a escribir código es Visual Studio Professional, para el que va a hacer las pruebas, para el área de QA es Test Professional, para el líder de proyecto o el Scrum Master o el líder de proyecto funcional es Visual Studio Premium y para el arquitecto es Visual Studio Ultimate y cada uno tiene diferentes características.
la ventaja es que todos ellos incluyen el CAL de Team Foundation Server. Todos los que tengan MSDN incluye el CAL de Team Foundation Server y el servidor de Team Foundation Server. Aparte que les incluye cursos y horas de Azure y una serie de beneficios adicionales que después podemos platicar. Entonces, lo que vimos es esta visión de Microsoft. Poder generar aplicaciones con un ciclo de vida moderno, ¿no? Donde yo pueda de una forma muy ágil poder seguir procesos, seguir metodologías en mi planeación, desarrollo, pruebas, liberación a producción, monitoreo y aprendizaje. Con